Hola, 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 nuevamente bienvenidos a nuestro canal Renovados. Y nutrificados. En esta hora seguimos en la línea de los límites y su cónyuge. Como habíamos mencionado en el vídeo pasado, hablando de los límites y su cónyuge en cuanto a los sentimientos. Citamos la palabra de Efesios 5:31, donde decía que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para que los dos sean una sola carne. La importancia de tener en cuenta los sentimientos, de no anular, sino validar el sentimiento y escuchar a la pareja en cuanto a esos sentimientos que tiene. Y hoy vamos a tocar el de los deseos. ¿Quieres tocar algo más Bueno, importante? claro, y con respecto a los sentimientos, vamos a recapitular y a recordar que cada quien se hace responsable de los sentimientos. Yo me hago responsable de mis sentimientos, ella se hace responsable de sus sentimientos. Yo no me puedo hacer responsable de los sentimientos de ella no se puede hacer responsable de mis sentimientos. Algo claro destacar en el tema de los sentimientos que es muy importante. Cada quien con su círculo de responsabilidad. Así También es, ese punto también lo tocamos muy bien. sí. Muy bien, pues ahora, ¿qué podemos hablar de los límites y su cónyuge en cuanto a sus deseos? Mira, los deseos, primero vamos a entender qué significa la palabra deseo, porque no se trata de venir a masticar una información por masticarla, no. Tenemos que profundizar en el significado de lo que estamos hablando y conocer incluso la raíz y el origen de las palabras, porque todo tiene un significado, un concepto, un origen. Y particularmente la palabra deseo tiene una significación y un origen muy interesante. Es una palabra que viene del latín, como estoy leyendo acá, de un diccionario etimológico. Viene del latín vulgar decidium, ociosidad, deseo, libido. Decidium proviene del latín clásico. Hay un latín vulgar, hay otro latín clásico, que tiene como raíz la palabra desidia, ociosidad, pereza, cuyo raíz es el verbo desidere, permanecer sentado, detenerse, que se compone del prefijo de y del verbo sedere, estar sentado. Pero resulta que toda esta palabra, específicamente desidere, tuvo un influjo analógico, especialmente por el verbo desiderare, y hace referencia a echar de menos. Pero ¿por qué esto de echar de menos? Resulta que había una religión augural antigua que se dedicaba a la observación y al estudio de los astros. Y en algún momento dado el astro dejaba de verse, se perdía en el horizonte. ¿Sí? Se dejaba de ver. Por lo tanto, cuando ese astro se dejaba de ver, ¿qué pasaba? Se echaba de menos porque no se veía más. Entonces de ahí, de hecho, la palabra Sidus o Sideris hace referencia a astro. De ahí viene la palabra considerar, que es mirar los astros. Entonces, lo interesante de esto es que tiene una connotación de que cuando estos astros dejaban de verse, se anhelaban, se echaban de menos. Y de eso van los deseos, porque los deseos tratan de algo que yo anhelo, De un anhelo, sí. un anhelo, algo que yo quiero, anhelo, algo que echo de menos, que deseo tener. Y cuando no lo tengo, es porque, o sea, cuando no se tiene es porque ya se dejó de ver. Se tenía en un momento, los astros en una época del año se veían, pero por el tema de la rotación de los planetas, como toda esta parte astronómica de la astronomía, cómo se mueven los planetas, el Sol, todo esto, cómo giran, por lo menos los planetas alrededor del Sol y todo esto, en una época de año se veían los astros, en otra época no, entonces se echaban de menos, se echaban de menos. Entonces es interesante y viene de ahí viene esa raíz de la palabra esa. Entonces, bueno, ya teniendo este entendimiento, esta conceptualización, el origen que es anhelar, echar de menos algo, desear algo, querer algo, ¿sí? Quererlo Eh, con mucho sí, anhelo desde el corazón, así ¿no? es, sí. Vale. Bueno, pues mira, De hecho, mira, eh, disculpa, interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posición o la realización de algo. Eso es el significado actualmente. Yo hablo un poco del origen, de la parte de los astros cuando se dejan de ver, pero la definición como tal es esa. Entonces, continuemos ahora a los deseos dentro del matrimonio. ¿Cómo juegan un rol importante? Y cómo pueden generar muchas veces conflictos. Continúa tú. ok, los límites y su cónyuge en cuanto a los deseos. Aquí vamos a narrar un breve testimonio de alguien que pues participó en este libro. Dice, seguimos otra vez en la línea de los doctores Tom Klaus y John Towson, ¿ok? Henry Así, Klaus y John Towson, perdón. así es. Dice, cada cónyuge debe asumir la responsabilidad por ese otro elemento de la persona, los deseos. Susan estaba enojada porque quería que Jean estuviera en casa. Lo ocupaba por llegar tarde. Cuando vinieron a la consulta, nuestra conversación se desarrolló según estas líneas.
Susan, ¿por qué estás enojada con Jim?, le pregunté. Porque llega tarde, contestó. Ese no puede ser el motivo, le dije. Nadie puede hacer que otro se enoje. Su enojo debe venir de algo dentro de usted. ¿Qué quiere decir? Él es quien llega tarde. Digamos, si hubiera hecho planes para salir con sus amigos esa noche, ¿todavía estaría enojada con él porque llega tarde? Pues no, eso sería diferente. ¿Por qué sería diferente? Usted dijo que estaba enojada porque llegaba tarde. Él aún llegaría tarde, pero usted no se enojaría. Pues en esa situación, él no estaría haciendo nada que me lastimara. No exactamente, le señalé. La diferencia es que usted no estaría deseando nada que él no quisiera darle. Su deseo insatisfecho es lo que la lastima, no sus llegadas tarde. El problema radica en saber de quién es la responsabilidad del deseo. Es su deseo, no el de él. Es responsabilidad suya satisfacerlo. Es una norma de vida. No obtenemos todo lo que deseamos y todos nos afligimos por nuestras desilusiones. No castigamos a los demás por ellas. ¿Qué de respeto mutuo? Quedarse en la oficina es egoísta, dijo ella. Pues bueno, él quiere quedarse a trabajar algunas noches y usted quiere que esté en casa. Ambos desean algo para cada uno. Podríamos decir que usted es tan egoísta como él. La verdad es que ninguno de ustedes es egoísta. Solo tienen deseos conflictivos. El matrimonio consiste en eso, en solucionar deseos conflictivos. Ajá. No hay ningún villano en esta situación. Tanto Jim como Susan tenían necesidades. Jim necesitaba trabajar hasta tarde y Susan lo necesitaba en casa. Los problemas surgen cuando hacemos a otra persona responsable de nuestras necesidades y deseos y cuando la culpamos de nuestras desilusiones. He allí un gran error. Entonces, me parece muy interesante porque en este testimonio, en este caso, la mujer se sentía mal, lastimada, porque ella deseaba por las llegadas tarde de su marido, el cual se quedaba hasta tarde trabajando. Pero él se le pregunta, ¿y si usted hubiera hecho planes con sus amigos en la noche para salirse, estaría molesto? No, pues en ese caso no. Entonces eso aquí abre un abanico nuevo de posibilidades. No lo desearía tal cual. Entonces el conflicto se aparecerá cuando ella deseaba algo que el marido no deseaba darle, porque el marido no deseaba llegar temprano a casa, el marido deseaba era trabajar más, porque tenía necesidad de trabajar, las dinámicas de las empresas, todo, no lo sabemos, pues, no somos omniscientes para saber todo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que él necesitaba trabajar, la necesidad era trabajar más, deseaba trabajar más. Él no estaba dispuesto a cumplir ese deseo de ella. Entonces ahí aparecía el conflicto. Cuando ella no requería algo que él no deseaba darle, no había problema. Pero cuando ella deseaba algo que él no deseaba darle, aparecía el conflicto. Y me encanta esto, el matrimonio consiste en eso, en solucionar los deseos conflictivos. Cuando ella no requería algo que él no deseaba darle, no había problema. Pero cuando ella deseaba algo que él no deseaba darle, aparecía el conflicto. Y me encanta esto, el matrimonio consiste en eso, en solucionar los deseos conflictivos. Entonces el matrimonio consiste en eso, en solucionar deseos conflictivos. Y el problema viene cuando están los deseos insatisfechos, cuando no podemos solucionar eso, cuando no hay buena comunicación y cuando no verbalizamos aquellos sentimientos para que esos deseos puedan cumplirse. Entonces una cosa va relacionada con la otra. Interesante, ¿verdad? Interesante el concepto, la etimología de lo que es la palabra deseo y que lo podamos aplicar en nuestro matrimonio, porque de eso se trata, de resolver deseos conflictivos. Nos quedamos con esa perlita. Y bueno, pues nada, hasta ahora queda este vídeo. ¿Qué más aportar para finalizar? Bueno, que a veces hay cosas que vemos en un momento y a veces las dejamos de ver. Y bueno, lamentablemente ahí viene el punto de los deseos. Una vez que no están, se anhelan muchas veces. Y eso genera dolor.
Pero bueno, nosotros por medio de la madurez y por medio del entendimiento de las situaciones podemos lidiar con esos deseos conflictivos. Por eso es Para importante poder, observar y saber escuchar, sí, para poder identificar esos deseos y esos sentimientos, exacto. esas Y necesidades así es, que necesita ser satisfecha por vale. para su cónyuge y por Claro. su cónyuge. Y que tener claro, nadie está obligado ni puede tampoco satisfacer todas las necesidades, es imposible. Solo Dios. Por eso necesitamos tener una relación con Dios. Incluso a veces podemos tener deseos que ni Dios, porque no está dentro de su voluntad, dentro de su propósito. Y sencillamente ni siquiera Dios lo va a poder hacer, no porque no quiera, sino porque pues no. Entonces, bueno, nos quedamos con esa perlita y Bueno. entender eso, para caminar hacia una madurez espiritual. Vale. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos hasta este minuto del vídeo. Les invitamos a que se suscriban, a que le den a la campanita, a que le den al like de me gusta y que nos podamos seguir conociendo. Dejen sus comentarios y bueno, pues en la próxima seguiremos hablando más sobre estos perlitas importantes del matrimonio y otros temas que nos conlleven. Bueno, muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao, se les quiere.